Todas, le damos la bienvenida en nombre del FUDOC. En nombre del FUDOC, Frente de Unidad Docente de Córdoba, integrado por las agrupaciones, la agrupación docente María Saleme, espacio de docentes autoconvocados de EDA y encuentro docente. Esta noche tenemos la agrado de presentarles al compañero Darío Valmidares, que es autor del libro La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión. Título que nos augura desde ya una visión crítica de la educación en estos tiempos. Darío es profesor y licenciado en letras, docente con 30 años de trabajo en escuelas, investigador, autor del ensayo La novela educativa o El relato de la alienación, con prólogo de Leopoldo Bayer, articulista de la revista Novedades Educativas, entre otras tantas actividades que desarrolla como productor, periodístico y columnista en programas de radio. El libro que hoy nos convoca, La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión, está editado por Herramienta Ediciones y dice sus editores. Con la edición de La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión, damos lugar a un texto imprescindible para comprender las sucesivas y variadas formas con que las más llamadas reformas educativas y laborales intentan avanzar sobre la región y el continente, al servicio de las grandes corporaciones y grupos económicos de poder. Esta pedagogía del capital encuentra en el investigador Darío Valmidares a uno de los críticos más agudos a la hora de denunciar el diseño de políticas educativas destinadas a producir sujetos sin historia ni geografía, sin derechos laborales ni colectivos, individuos funcionales y descartables a modo de las necesidades de la economía del mercado. O como señala Alfredo Grande, este libro nos pone delante de los ojos y al costado de los oídos para que quien quiera leer que lea, para quien quiera oír que oiga, el estatuto de nuestra absoluta esclavitud. Este trabajo es un aporte más a la batalla cultural, un texto de combate, de ideas a acción para ayudar a pensar la construcción de una educación liberadora. Se trata de un texto que por momentos nos puede indignar o inquietar, pero que también nos interpela y convoca, que nos invita a pensar colectivamente para tomar la educación y la vida en nuestras manos. Bueno, en el nombre del FUDOC queremos agradecer mucho al CERMA 168, el lugar que estamos visitando ahora para este espacio, agradecerle a los compañeros y compañeras docentes que también están presentes acá y al director de la escuela que nos en este espacio. Bueno, lo dejamos con el autor, bienvenido Darío. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un gusto estar compartiendo con ustedes aquí en Córdoba el trabajo que realicé durante unos cuantos años. Comentaban recién sobre la novela educativa o el relato de la alienación. Ese primer libro tiene 14 años y ahí se estaba ya armando, es de 2005, y ahí ya empiezo a mostrar cómo se estaba armando todo un dispositivo, todo un plan que no nace en 2005, que nace en realidad en los años 70, 71, si tomamos una de las primeras publicaciones del Banco Mundial, de los procesos de desposesión de la educación pública. Y entonces surge la educación en la era corporativa, la trama de la desposesión, como un texto crítico que intenta develar qué hay detrás de la llamada reforma educativa. La reforma, así tan simple como suena, es realmente una cuestión muy compleja. Reforma en educación es casi un concepto polisémico, es un concepto que puede tener varias interpretaciones de acuerdo con quién interprete, pero también quién lo hable. Y a veces me preocupa muchísimo cuando nuestros o algunos de los
tantos dirigentes sindicales que tenemos en educación hablan en los mismos términos que los reformadores y hablan de calidad educativa, por ejemplo, y nadie nunca definió en la reforma qué es la calidad educativa, salvo a través de los resultados de las pruebas estandarizadas, de las que vamos a charlar en un ratito. La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión. Y aquí es donde pongo el primer punto, porque el libro atraviesa dos categorías casi de manera constante durante todo el recorrido de escritura y para ustedes de lectura y de reescritura, porque van a estar leyendo y van a estar interpretando y van a estar asociando. Dos categorías. Una es la colonialidad del poder y la otra la pedagogía de la obediencia. La categoría de la colonialidad del poder fue elaborada, retrabajada por el sociólogo Aníbal Quijano, muerto recientemente, un teórico también, y me parece que sí, que en América Latina lo que estamos viviendo es desde la pedagogía de la obediencia. Por eso tomo este documento, el requerimiento de obediencia de José López Palacios Rubios, de 1492, que si ustedes están leyendo, este texto lo cita también Galeano, y Galeano lo que dice es que se los leía a los originarios sin presencia de ninguno de ellos por la noche y en castellano. O sea, por lo tanto estaba habilitado el almirante a cortarle un dedo, por ejemplo, a un originario que en una semana no le trajese por lo menos una pepita de oro. Así empieza la historia de la pedagogía de la obediencia en América Latina. Y creo que esto se va a ir replicando a lo largo de nuestra historia y de nuestra escolaridad. Pasamos de las escuelas de la colonia con un cambio de nombre, pero no con un cambio de mentalidad. Cuando estoy hablando de la colonialidad del poder, de lo que estoy hablando no es de colonialismo en sentido político, sino en sentido cultural. La colonialidad del poder es una categoría cultural que incluye, obviamente, las categorías políticas de la desposesión, porque ya está en el pensamiento. Nos podemos remontar a los dos grandes intelectuales del siglo XIX, Alberdi y Sarmiento, uno con la mirada en Europa y el otro con la mirada en los Estados Unidos. Ahí tenemos el proceso de colonialidad del poder. Ninguno de los dos podía pensarse desde Latinoamérica. Por lo tanto, también de alguna manera se traiciona el pensamiento de algunos de los pensadores de mayo de 1810. Es todo un tema, porque nadie esperaba que la educación terminara siendo uno de los grandes mercados del capitalismo. Si bien en los años 30 los conservadores utilizaban las escuelas, y la escuela siempre fue una herramienta de dominación ideológica de las clases dominantes para imponer su lectura del mundo, su lectura de la realidad, su modelo de valores ideológicos, estoy hablando del modelo burgués concretamente, nunca habían pensado en que la escuela iba a ser un negocio. Si, ni a los conservadores del 30 se les habría ocurrido que la escuela era un mercado y que las escuelas iban a ser objetos de mercado. Este es un tema que arranca en los años 70. Y yo aquí hablo de la colonialidad del poder y de la raza como categoría, porque obviamente la posterior división del trabajo. La palabra raza no nace desde una concepción natural. Por eso todavía estamos discutiendo el 12 de octubre. No nace de una concepción natural, es un invento de 1492 cuando se descubre la blanquitud. Ahí, el blanco que se sostiene como
lo superior. A partir de ahí definen que las otras etnias son inferiores. Ahí nace el concepto de etnocentrismo del blanco. Y a partir de ahí la división del trabajo. Por eso negros y originarios no hacían las mismas labores. En fin, este es uno de los puntos que el libro aborda para tomar casi la prehistoria del modelo pedagógico de obediencia. Y bueno, en este siglo, finales del siglo XX, estamos volviendo a discutir educación o instrucción. Y en los 90 aparecían libritos que se llamaban ¿Para qué sirve la escuela? Y empezaron a poner entre paréntesis y en jaque no solo a la escuela, sino a los docentes. Los docentes fueron el centro de atención y de disciplinamiento del modelo reformista. Había que devaluar al docente. Hay que seguir devaluándolo en un movimiento bastante esquizofrénico de que el docente es lo más importante que tiene la educación y al mismo tiempo no sirve para nada porque no está capacitado. Y entonces vienen estos famosos refranes de algunas autoridades de la reforma, como Mariano Narodowski, ustedes lo recordarán, también fue ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que apareció el caso Ciro James. Bueno, los espías andan por todos lados, pero ellos los tienen casi todos. Y bueno, tuvo que dejar el ministerio. Este es uno de los temas. Bueno, y Guillermina Pinamonti, entonces directora de Flaxo, y ahora todos trabajan y son empleados del Observatorio Argentinos por la Educación. Y el Observatorio Argentinos por la Educación es fundado por Roberto Sobirón. ¿Y quién es Roberto Sobirón? El dueño de Despegar.com. Y además está dentro del plantel de los fundadores de Observatorio Argentino por la Educación, el segundo de Pampa Energía, digamos, el socio de Marcelo Mildi, el de Transener, que nos dejó sin luz todo un día todo el país. Bien. Imagínense estos empresarios cómo están preocupadísimos por la educación. Pero de hecho es que este observatorio se había fundado esta otra fundación en México que se llamaba Mexicanos Primero. Y Mexicanos Primero es una fundación mexicana que está también monitoreando y preocupadísimo por la educación en México, y el dueño, el CEO de esta fundación mexicana es el dueño de Televisa. Parece que los grandes empresarios se han preocupado muchísimo por la educación, pero se preocupan porque cotiza en bolsa. Digamos, grandes grupos de inversores armados en el Banco Mundial son los que están haciendo los grandes negocios, incluso ahora aquí en la Argentina, ¿no? Ya lo vamos a ver. Educación o instrucción. Y Alberdi, el joven Alberdi, decía en su momento, en uno de sus escritos, ¿qué educación le puede convenir a la totalidad de la población? ¿Qué filosofía le puede convenir? Y Alberdi decía, se contestaba, una filosofía positiva y útil. O sea, estaba el principio de utilidad para aquellos que no iban a ser los que iban a dirigir los destinos del país, iban a ser los que iban a trabajar para los que iban a dirigir los destinos del país. Y la educación quedaba reservada para los hijos de las clases dominantes. Esto no cambió mucho, porque ahora nos hablan de saberes o competencias. En el libro tomo a Angelique del Rey, una filósofa franco-argentina, que escribió un ensayo que se llama Hombres sin atributos. Justamente toma este título de un novelista y es lo que estamos empezando a fabricar con lo que se llama la secundaria del futuro. El hombre sin atributos, 70% del tiempo frente a la máquina en una plataforma digital y 30% del tiempo con un facilitador, que antes llamábamos docente, que no puede enseñar,
tiene que facilitar. Es decir, el modelo educativo se desplaza a la autoeducación. De a poco va desapareciendo la figura del docente, la figura del maestro, que no es poco. Y aquí nos enfrentamos otra vez a aquellos que queremos una pedagogía crítica de carácter social con la dominante en la reforma, que es la pedagogía instrumental. El para qué sirve. Y entonces hay que formar en competencias, daría para hacer un seminario, pero lo más breve posible. Formar en competencias implica olvidar lo que aprendiste, pero no en el sentido de vamos a desalambrar, ¿sí? No, en el sentido de que vos te formaste para enseñar o te formaste para ser pianista. Y bueno, no, pero el mercado no necesita pianistas. Así que empecé a desarrollar otras competencias porque el arte no va. Y de hecho, en la Complutense de Madrid, hace unos años, se empezaba con la reforma universitaria en Europa, se empezaba a tratar de cerrar las carreras de arte. Porque no era rentable. ¿Cómo vamos a tener 40 tipos que estudian arte? Si no tenemos 500 tipos que estudian arte, tenemos que cerrar la carrera o reemplazarla por otra cuestión. Entonces estamos frente a una pedagogía de la obediencia y absolutamente instrumental. Productividad mercado, pública o privada. Y este es el punto. Pero va más allá. Hay un punto que no estamos discutiendo y que nunca discutimos los docentes, que tiene que ver con la noción de lo público, que se asimila fácilmente a lo estatal. A lo público es el Estado. No, el público es anterior al Estado, muy anterior. Ya habla de lo público Baruch Spinoza en el año 1600 cuando escribe. Entonces, la noción de lo público viene de los griegos, pero aquí empieza a diseñarse lo público como concepto moderno. Después, obviamente, la noción de lo público se vuelve a retomar. Y la noción de Estado aparece mucho después. El Estado utiliza lo público es lo común. Pero cuando lo común queda en manos del Estado, el Estado lo transforma en parte del botín para su relación con lo privado. Todo lo público se convierte en privado. La inversa no existe. Cada vez hay mayor apropiación de lo público, lo vemos con los territorios claramente. Los territorios ojeros, los territorios mineros, en los territorios de los pueblos originarios, despojados sistemáticamente. Recién ahora se acaba de reconocer, y no salió en ninguno de los grandes medios, que en 1947 fue la matanza del pueblo Pilagá, ordenada durante el gobierno de Perón, justamente el avioncito que ametralló a todo el pueblo Pilagá. Y si no fuera por la investigadora y amiga Valeria Mapperman, que se instaló un año en el Gran Chaco y encontró una sobreviviente de 103 años, y ahí escribió justamente Octubre Pilagá, y después hizo el documental, y después escribió el libro, y el juicio acaba, es histórico. Por primera vez, un tribunal argentino dice que es cierto y que el Estado argentino cometió genocidio originario. Es la primera vez en la historia que este reconocimiento lo acaba de dar la justicia. No lo escuchamos en ningún medio. Y esto es porque fue juicio civil, porque en realidad se inicia con un juicio penal, porque también tenía 103 años el piloto que disparaba desde el avión. Pero murió hace 2 años, así que el juicio penal cayó. Reforma economicista de la educación. Educación y conocimiento. Es un libro de este tamaño, un documento. Eje para la transformación productiva con equidad. En principio de los 90 de separa la UNESCO. Fíjense. Ahí aparece por primera vez ligado la noción de productividad con la noción de educación. Y esto se va a empezar a naturalizar. Este es uno de los temas. Yo decía desde los años 70,
El informe Faure, Aprender a Hacer, Educación Continuada, o sea, aprender a aprender, aprender para toda la vida, es de la UNESCO 1971. Es decir, fíjense desde cuándo ya venían armando el plan de apropiación de los sistemas públicos de educación. El famoso informe de Lorz, de Educación encierra un tesoro, la UNESCO 1996. Ahí se incorporan y se promocionan las organizaciones de la sociedad civil y las empresas productivas aliadas a la educación. Y aparece la primera ruptura, aprender a aprender y conocimiento socialmente significativo productivo. Ustedes recordarán que la Ley Federal de Educación decía que el conocimiento debería ser socialmente significativo, y no quedaba claro, significativo para quién, desde qué lugar. Bueno, la ley de Phillips-Kirchner, la Ley Nacional de Educación, lo aclara, y dice conocimiento socialmente productivo. Con esto estoy diciendo que hay una línea de continuidad desde los inicios de la reforma, que no paró nunca. Pudimos haber cambiado el discurso, en un momento haberse hecho más progre en la época del kirchnerismo, haber sacado la noción de la escuela como servicio, pero se puso la escuela como bien social. Y mi discusión seguía siendo la misma. Un bien es un objeto transable. Y de hecho, lo seguimos viviendo a la escuela y al sistema educativo como un objeto de mercado, como un objeto transable. El pensamiento de la política educativa está privatizado. Se ha tercerizado, hemos dejado en manos de las ONG privadas, devenidas en fundaciones amigas de los estados, hemos dejado en manos de ellos el pensamiento de la educación. Tuve la oportunidad de debatir con Axel Rivas, investigador principal de la Fundación CIPEC y del faro intelectual de la capacitación actual, que es la universidad elitista San Andrés. Me salía la otra que también está, que es la Ditela. Las dos se han encumbrado de alguna manera en los faros de la gran capacitación, que a la vez no son los únicos, porque trabajan con otras fundaciones o traen gente de otros lugares, como vamos a ver. Y este es uno de los puntos interesantes. En macroeducación, digo, porque hablamos todo el tiempo de macroeconomía, como si todos fuéramos grandes economistas, pero no se ve lo que está velado en la superficie de la macroeducación, que es lo que estamos comentando ahora. Desde dónde se derivan las políticas, cómo se diseñan las nuevas subjetividades, tanto las subjetividades de los directivos, de los docentes, como las de los alumnos, porque lo único que importa ahora es otro concepto que está de moda, que es la empleabilidad. La palabra trabajo está borrada, porque la palabra trabajo tiene una carga semántica muy importante. ¿Por qué? Porque tiene historia, porque tiene historicidad, porque es pesada. En cambio, el empleo puede ir, venir, cambiar. Y la empleabilidad, una abstracción más sobre el empleo. Bueno, de eso hablan los documentos. Cualquier pibe que termina el secundario tiene que estar en condiciones de empleabilidad. ¿Para qué? O sea, ¿quién va a pensar el futuro? ¿Quién va a pensar el presente? Quieren hacer colecciones de empleados. Y otro punto dicho por Elizabeth Rondo, bueno, los de siempre, los que ya conocen. La escuela es responsable de la pobreza y del crecimiento económico. Y esto después lo repiten los políticos en campaña. Ahora, cuando mira uno todo el arco político, ¿dónde está la discusión en la reforma? ¿Dónde está la discusión en que se contrató al archimultimillonario, billonario Zuni Barkey con la Fundación Barkey aquí en la Argentina en 4 provincias? Y le están pagando $150.000 por mes, por provincia, desde el 2017 hasta el 2020, para que capacite directivos exclusivamente.
en Salta, en Jujuy, en Mendoza y en Corrientes, pero igual en Zambia. Entonces, él viene con un programa que lo vendió al mundo por el contrato que hizo con la UNESCO en 2011. Yo me pregunto, Suni Barclay, indo-británico, hizo toda su fortuna con la educación. Y es dueño de 250 escuelas en el mundo entre públicas y privadas. ¿Por qué? Porque además está el otro proceso que es el de charterización. Escuelas públicas en manos de gerenciadas por fundaciones privadas, como ha pasado en San Luis. Bueno, el proceso de estandarización educativa son las industrias de consultoría, prestación de servicios educativos, industrias de evaluaciones estandarizadas. Y a eso le agregamos las recomendaciones de la OCDE, ¿no? En 2017, que decía que hay que proteger a los trabajadores con un seguro de desempleo y con programas de capacitación en lugar de con regulaciones laborales estrictas. Quieren que el estatuto del docente desaparezca. Es directo el tema del documento, porque recomendaciones OCDE 2017, no a nivel mundial, las que son para Argentina. Alinear los currículos con el mercado laboral. ¿Necesitamos dudar en algo? No, lo está diciendo la OCDE y aquí se cumple. Fusionar las instituciones de formación docente, o hacerla desaparecer entre líneas como pasó con el intento de la Rita con los 29 profesorados de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Que los va a hacer desaparecer si no lo paramos. Porque el invento de Unicaba, ese sello de goma llamado Unicaba en la Universidad de la Ciudad, no es más que un caballo de Troya para poder entrar y generar la competencia y que los pibes y pibas, en lugar de ir a los profesorados, digan, no, pero entre ir al profesorado e ir a la universidad, esa universidad no tiene carrera, no tiene nada, es un sello de goma, es ir desmereciendo. Y entonces aprovechan con la ley que sacaron, que es la de formación de profesores y la creación de Unicaba. En esa ley lo que propone es ir cerrando de a poco aquellas carreras que no lleguen a determinado cupo, aquellos cursos que no cumplan con una cantidad determinada de alumnos, en fin, es un proceso lento de desgranamiento del sistema público de educación. Alinear la edad de retiro de las mujeres con la de los hombres, así que recontentan las mujeres. La estrategia del Banco Mundial es interesantísima porque ustedes ahí están viendo que la expansión y la mejora de la educación son la clave para adaptarse al cambio y enfrentar esos desafíos. En términos sencillos, las inversiones en educación de calidad conducen a un crecimiento económico y a un desarrollo de manera más rápida y sostenible. Los tres pilares de nuestra estrategia son invertir temprano, eso se le está pidiendo a los Suni Barclay y a todos estos inversores en la educación, invertir con inteligencia e invertir para todos. Estamos hablando del Banco Mundial, de educación y de procesos de inversión de negocios. Y fíjense lo que agrega en uno de los párrafos de ese documento, que esto realmente altera, ¿no? En el aula los docentes no están suficientemente capacitados para evaluar el aprendizaje de manera eficaz, sobre todo cuando las evaluaciones se enfocan en destrezas más complejas. No hay una manera eficaz de integrar los resultados de la evaluación formativa que los docentes realizan en el aula con este tipo de información confiable sobre todo el sistema. Es decir, es más importante la prueba estandarizada tipo PISA, aprender, que lo que el docente hace con el alumno que conoce y estar en una relación. Bien, no, para el Banco Mundial eso es un descrédito, el docente no sirve para nada. Ahora, tenemos que seguir fustigando a los docentes, porque si no los fustigamos, ¿cómo los vamos a llevar a que ellos piensen que no sirven para nada? Tenemos que lograr, dicen los reformistas, que sientan la culpa permanente de que no hay progreso con los pibes. Es un tema interesante. Bueno, ahí está ese documento que ven la cita ahí abajo, del año pasado, 2018. Y claro, estábamos hablando de las pruebas estandarizadas. ¿Y quién las armó? ¿Quién es el ideólogo de las pruebas PISA? La OCDE, la
organización de los países centrales para el desarrollo económico. Esos 20 países que manejan el mundo, los 20, son los 5, porque entre los 20 los únicos 2 latinoamericanos son Chile y México, y así le va. La educación más privatizada de Latinoamérica están en Chile y México. 50 días de paro acaban de terminar en Chile, y en México han pagado a sangre y fuego los docentes, porque hay muchísimos muertos en las revueltas que iniciaban las fuerzas de seguridad en las protestas docentes, y no olvidemos los 47 estudiantes de Ayotzinapa que siguen desaparecidos. Digo, porque terminamos naturalizando todo, y estamos en un problema con esto, ¿no? No tenemos que olvidar, porque lo que pretenden es que nos olvidemos absolutamente hasta de nosotros mismos para funcionar por competencias. Pearson PLC es una multinacional británica y es la dueña del Financial Times Group y Penguin Books. Penguin Books es la mayor editora del mundo, que es de Pearson. Ahora se asoció con Random House, que es alemana. Fíjense cómo arman el gran oligopolio. Es la otra gran editora del mundo, Random House, y Penguin Random House es ahora donde Cristina publicó Sinceramente. Yo publico en herramienta, no en una investigación. Pearson PLC se inclina por la privatización de la educación, los mercados digitales y los mercados educativos en países emergentes. Qué linda forma de decir, a ver, estos colonizados vamos a recolonizarlos ahora desde este otro lugar, ya que ni siquiera puedan tener saberes, que tengan competencias y habilidades y destrezas con el tema del mundo cambiante, ¿no? En fin. En 2012 presidió la Learning Metrics Task Force, el grupo de trabajo de métricas de aprendizaje, por iniciativa de Booking, otra corporación, que reúne 30 organizaciones interesadas en garantizar el enfoque de resultados medibles, mensurables de aprendizaje. Bueno, ahí está el tema de Booking, y esto funcionó en la ciudad de Buenos Aires hace un par de años. Y después nos preguntamos, aquellos que hemos tenido la oportunidad de ser rectores de escuela, che, me falta un tubo, no hay plata. Pero estas fundaciones no trabajan gratis, se llevan la plata del erario público, están pagadas por convenio con el Estado, como esto de Suri Barkey que estaba comentando, que ahora lo tienen ahí. Chance Foundation es una y Barkey Foundation es la otra. Bien, Suri Barkey tiene, según la revista Forbes de los millonarios, tiene 2.5 billones de dólares en su fortuna personal. ¿Puede ese tipo estar preocupado por la educación en el mundo? ¿O está preocupado porque sus negocios se sigan extendiendo para seguir sumando? Yo comentaba en Tucumán y en Humahuaca, en la presentación del libro, que no está en el libro, porque el libro estaba en edición cuando estaba la feria del libro. No, recién había salido publicado en mayo, cuando estaba la feria del libro. Y me llamó la atención un stand que se llama TICMAS. TICMAS. De tecnología, la información, la comunicación. Bueno, ¿por qué me llama la atención? Porque ahí iban a dar charlas durante toda la feria los Narodowski, Liach, Inés Aguerrondo, Guillermina Tiramonti, y todos los que han estado en la reforma antes, estuvieron durante y siguen ahora, y ahora, como le dije, empleado del observatorio de los grandes empresarios argentinos. Me llamó la atención, dos cosas me llamaron la atención. La primera, que todos ellos fueran activos. Señal de que algún calle debe haber habido, pero no sigamos mal pensando. Me pregunto, aquellos que cuando Infobae o La Nación dicen, estamos entrevistando al pedagogo Mariano Narodowski, y en realidad no estoy personalizando, no nos quedemos con el nombre, pongo el nombre para
mostrar lo que representan, porque después va a ser otro nombre, así que el nombre, pero sí la representación de los que se han dicho pedagogos y pensadores de la educación, por lo menos en los últimos 30 años. ¿Por qué digo los últimos 30 años? Porque tiene que por lo menos movernos a la curiosidad que esta gente siga diciendo que la educación está en crisis, cuando hace 30 años firma del documento que firma Argentina en los años 90, en 1990 concretamente, en la cumbre de Yongkyon en Tailandia, el famoso documento de educación para todos, que si buscan la palabra pública no la van a encontrar en todo el documento. Ahí se firma el principio de autorización de la desposesión educativa y la entrada sesgada de las fundaciones corporativas y ONG corporativas. ¿Por qué digo sesgada? Porque los primeros que pusieron la cara fueron los organismos internacionales. Como uno los acaba rajando de la escuela, recuerdo yo haber tenido discusiones con gente que decía, somos del banco. Hablaban castellano igual que nosotros, pero eran del Banco Mundial. Y venían a monitorear porque habían donado y habían vendido al Estado argentino 2 computadoras para que estén en Hipólito Bien. Digo, ese tipo de cosas. Entonces, vía fundaciones, la cosa cambia. Porque la mirada, el imaginario social sobre una fundación es que la fundación está para hacer el bien. Bueno, ahí está la Fundación Bungibor, junto a la Fundación Pérez Compán, que estuvieron en Córdoba durante 10 años, y ahora creo que continúan, pero con otro tipo de alianzas, formando maestros rurales. Entonces la pregunta es, Pérez Compán, petrolera, Bunge, formando maestros rurales, ¿qué le enseñan? ¿Las bondades de la semilla transgénica? ¿El gusto del glifosato? ¿Qué le enseñan a los maestros rurales para que después los maestros rurales le enseñen a los chicos? ¿En qué los adiestran? Porque ya no estamos hablando de capacitación. Creo que estamos en la era del adiestramiento. Todos tienen que utilizar el mismo discurso. Estamos en un problema cada vez más grave porque se va vaciando de contenido lo que eran las ciencias de la educación. La antropología, la sociología, la psicología, la historia, se vaciaron, las corrieron. ¿Y qué es la economía? La economía es el lugar donde abrevar para motorizar la educación en el mundo. Una cosa de locos. Y ahí lo ven, el mayor proveedor global privado de educación escolar, propietario de 250 escuelas. Y él impulsa el famoso premio que le dieron, que le hacen llamar el Nobel de la Educación. Los premios que le da la Fundación Barclay, $1 millón al maestro, al mejor maestro del año en el mundo. No, $1 millón. El tipo no quiere largar un mango. Porque si cobra solo en 4 provincias $150.000 por mes durante 4 años, por 4, y esto lo paga el Ministerio de la Nación, es un tacaño con $1 millón. Pero no, es el espejito de color. Es lo que hace que se muestren como los grandes salvadores de la educación en el mundo. Digamos, las nuevas carabelas. En la Fundación Fulbright, a esta que haber escuchado nombrar, que hace muchísimos años que está en la Argentina, se dedica al intercambio educativo, pero está financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo me pregunté enseguida, ¿no? El Departamento de Estado de los Estados Unidos está muy interesado en la educación argentina a través de su Fundación Fulbright, porque esa fundación depende del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué están haciendo? Por ahí está el programa Sembrador que decía de escuelas rurales, en fin. Y me quedé con TICMAS, y decía que estos habían ido a hablar a TICMAS. ¿No resulta raro, ya me voy, no resulta raro que los pedagogos, los pensadores de la educación, los que pensaron la reforma,
en la feria del libro, en lugar de estar por lo menos en un stand de librería, por lo menos en un stand editorial, estén en un stand de plataformas digitales que se llama TICMA, a promocionar las plataformas digitales, esas que nos van a suplir, a sustituir a los docentes, que los pibes van a estar el 70% en la plataforma digital, resolviendo problemas. El mayor problema que tenemos son ellos, tenemos que resolverlo, ese es el mayor problema. Son los tipos que pusieron en crisis la reforma y van a hablar a una plataforma digital para promocionar la plataforma digital que pertenece al Grupo Vida, una empresa argentina. Grupo Vida. Claro, cuando uno escarga un poquitito, el Grupo Vida no puede largar un negocio de tremendo tamaño. Entonces, ¿qué hace? Hay un inversor extranjero que es Pierre Omidyar, que no tiene 2.4 billones de dólares, tiene 14 billones y medio de dólares en su fortuna personal. No nos entran los ceros en la cabeza. Es dueño de cadenas de hoteles en México. Yo me pregunto, ¿hasta dónde a Pierre Omidyar le interesa la educación en el mundo? En manos de ellos es donde estamos. Estos son los que vienen y nos dan los cursos. O franquicias que ellos imponen que dan los cursos aquí, como la del Junior Achievement, por ejemplo. ¿Por qué están Bill y Melinda Gates aquí? Y muy simple, porque Bill Gates es uno de los grandes inversores en escuelas charter. Quiere charterizar absolutamente toda la educación en los Estados Unidos y obviamente a nivel mundial, establecer este tipo de negocios. Sabemos que estamos hablando, ¿no? Organizaciones privadas, ONG, fundaciones que gerencian con dineros públicos una escuela pública que funciona como una escuela privada en cuanto al régimen de contratación de los docentes y obviamente no podés estar, si no estás afiliado ganas un punto, si no estás sindicalizado ganas un punto para que te puedan contratar en una escuela charter. Si estás sindicalizado ya no, tenés que ser un genio y además vas a tener problemas. Bueno, todo esto está promocionando con periodistas, igual que aquí. Uno abre el diario La Nación y permanentemente están promocionando fundaciones que están colaborando con la educación argentina. Esperando a Superman es un documental que fue financiado por Bill Gates y se realizó en Hollywood y realmente es terrible porque compara directamente a un alumno de escuela pública. Primero Bill Gates dice que es un desertor, pero en realidad lo termina comparando con un preso. Entonces cuenta las bondades de cuánto cuesta mantener un preso anualmente y cuánto sale mandar a tu hijo a la escuela privada. Entonces vas a ahorrar plata y vas a poder mandarlo después a los primeros años de la universidad. Si lo mandas a la escuela pública te sale más caro porque después lo tenés que mantener en la cárcel. Ese es el razonamiento de Bill Gates y ese es el ataque que hace nada menos que el creador de Windows, ¿no? Así que este tema es muy interesante. Teach for America es una gran red fundada en 1989 por Wendy Kopp, ven cómo estaban ya armando todo. Y arman Teach for America es la fundación Arman Teach for All, la red, enseña por todo. Y acá tenemos enseña por Argentina, enseña por Perú, enseña por México, enseña por Colombia, enseña por Chile, bla, 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 bla. Todas subsidiarias de Wendy Kopp. Esta es la parte interesante. Y si esto no los indigna, vayamos a ver luego. Diseño organizacional, independencia del control del gobierno, independencia, permanentemente las escuelas públicas estamos bombardeados con las auditorías. El día que yo asumí como rector, en esa semana me cayeron 3 auditorías. Era obvio que era el gobierno de Macri, y yo no soy muy bienvenido al gobierno de Macri. Diseño organizacional, independencia del control del gobierno.
y otras entidades externas. Una junta autónoma, base de financiamiento diversificada y libertad de tomar decisiones operativas, desafiar los paradigmas tradicionales y mantener el modelo frente a los cambios políticos. No hay gobierno que te pueda... Rango de embajada. Rango de embajada. No se lo puede ubicar, no se puede saber qué hace, nada. Bueno, creo que estamos tirando del hilo bastante y siempre sale lo mismo. Ahí tenemos, en este caso, Enseña por Argentina, dentro de ese encuadre que les acabo de comentar. El fundador es Oscar Giglioli, licenciado en Administración de Empresas de la UADE, Universidad Privada de la Empresa, con postítulo en SEMA. El Instituto SEMA está a la derecha de Cavallo. Y especialización en negocios en España. Bueno, un empresario, pero lo preocupó la situación educativa y entonces armó Enseña por Argentina de Wendy Cobb. Financiado con aportes de empresas, subsidio del Estado y donaciones y socios corporativos. Laboratorio Roche, Fundación La Nación, Fundación Asinda, Credit Suisse, Microsoft. Ya está, la tienen ahí todo, está en el libro. Son los tipos que están pensando en nos. Diseñan nuestras subjetividades, nos piensan los contenidos. Y Enseña por Argentina tiene una particularidad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es muy interesante. Todos estos tipos ponen guita ahí, todos estos grandes grupos ponen plata. Pero a los docentes de Enseña por Argentina le paga Soledad Acuña con el dinero del Ministerio de Educación, con plata pública. No ya sé que se desfinancie. Proyecto Educar 2050, otra de los grandes monstruos. El CEO es Manuel Álvarez Tronje, director de Telefónica, etcétera, lo están viendo ahí. Y fue su directora ejecutiva Agustina Blanco. ¿Por qué digo fue? Porque ahora es funcionaria de Gabriel Sánchez Cini, el ministro de Educación de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. O sea que saltó del lugar privado de la fundación a ser funcionaria. No es el único caso. Las fundaciones están colocando los funcionarios públicos. Por eso decía que está privatizado el pensamiento de la política educativa, porque son ellos los que acceden y no los votamos nosotros. Y fíjense de dónde sale, ¿no? Si hay algo público ahí es porque un día se equivocó y entró por otra puerta, pero no. Ya está, todos estos funcionarios están formados en la educación privada y de élite. Córdoba Mejora, ¿la conocen? ¿No conocen a Córdoba Mejora? Se crea en 2009 por un grupo de empresarios y ejecutivos preocupados en contribuir al desarrollo integral y sustentable de la provincia. También focaliza en la formación de líderes. Todos forman líderes. Hay una receta de liderazgo. Todos deben ser líderes. Y si no llegaste al liderazgo, sos vos el que fracasó. El fracaso es siempre individual. Creo que fue Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, que dijo: no existe el fracaso escolar. Y él lo hablaba en la Comuna de París. No existe el fracaso escolar, existe el fracaso social. Cuando hay fracaso escolar es porque hubo fracaso social. Y si hubo fracaso social es porque hubo fracaso político. La escuela es la manifestación del fracaso político y del fracaso social. No es la gestora, ¿sí? Hace 30 años que nos dicen que la escuela está en crisis. Yo le pregunto a Narodó y a todos los que repiten la cantinela y a los políticos que repiten la cantinela: señores, si hace 30 años que la escuela está en crisis, ¿quién la puso en crisis? Porque del 90 para atrás no hablábamos de la crisis de la escuela.
a partir de la firma del documento de Johnson, todas las escuelas del mundo occidental entraron en crisis. Bueno, Finlandia le dijo, gracias por todo. ¿Vieron que ponen el modelo finlandés ahí arriba? Bueno, el modelo finlandés, en principio, que nos decían, no, bueno, pero los docentes finlandeses no están sindicalizados. No están sindicalizados en 50 sindicatos, tienen uno. El 97% de los docentes finlandeses está sindicalizado. ¿Y hasta qué punto es fuerte el sindicato? Que la política educativa la arman los propios educadores, porque son los que estudian y trabajan en educación. Este es uno de los puntos, ¿no? Córdoba mejora todo este tema que están viendo con programas para directores de escuelas. Todos quieren formatear directores. Y se vincula, esto es lo interesante, a la Fundación RAP, Red de Acción Política. Alan Clatterbach, otro empresario, es el CEO de la Fundación Red de Acción Política RAP. Lo interesante es que ellos se definen como una fundación independiente y apartidaria, pero entre los políticos RAP aparecen Gabriela Michetti, Juan Manuel Urtubey, Miguel Lichte, Federico Pinedo, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz, bueno, menos la izquierda todos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia política entre ustedes? ¿Dónde está la diferencia política? Podrá haber matices, pero ideológicamente coinciden, porque están todos metidos en la misma fundación. Pero tiene otra curiosidad, que, bueno, fíjense quiénes son los sponsors y socios de la Fundación RAP, ¿no? Bueno, ahora no es más el Banco Francés, es el Banco Bilbao Vizcaya, Coca-Cola, Banco de Galicia, Banco Patagonia, HSBC, Techin, la Barrick. Digo, que además, como ponen plata, después descargan impuestos. Entonces, ponen 1.000 en la fundación y dicen que pusieron 300.000 y descargan impuestos por mucho más, porque después vienen, no, pero también le compramos computadoras. Es un tema de descargar impuestos, de pagar menos impuestos. Se supone que todos los políticos tienen una fundación, es medio raro. ¿Recuerdan la de Gabriela Michetti? Apenas asumieron que no se sabía de dónde había salido toda la plata que tenían de la fundación. Bueno, el tema es que también recibe fondos de la ANED, la Fundación Nacional para la Democracia, de 1983. La Fundación Nacional para la Democracia tiene la particularidad, y esto ya está aprobado y fue condenado en Estados Unidos, tiene la particularidad de haber sido parte de los intentos de golpe de Estado, y los golpes de Estado, que han durado 3 días, a Chávez en Venezuela, e intentos de golpe de Estado a Castro en Cuba, entre otros tantos que también participó en África. Esto está reconocido en Estados Unidos. Sin embargo, la Fundación sigue trabajando y la Fundación RAP está vinculada con la Fundación de los Estados Unidos. Digo como para tener un poquito el estado de situación. Bueno, Teach Care es otro programa que lo trajo aquí, bancado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Jill Biden, la esposa del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ahora quiere ser presidente y correrlo al amigo Donald. Pero el caso interesante es Voces Vitales Argentinas, que es una subsidiaria de Vital Voices Global Partnership, creada por Hillary Clinton. Pero tiene una particularidad, porque la titular aquí es Laura Alonso. ¿Saben quién es Laura Alonso, no? La titular de la Oficina de Corrupción, la Oficina Anticorrupción. Digo, es muy interesante. Laura Alonso preside la subsidiaria de una fundación que está en Estados Unidos, que fue armada por Hillary Clinton y que recibe fondos del Banco Mundial
$1.500 millones. Después me dice que no hay plata para cambiar un tubo de luz. Y recibe fondos de Paul Singer. ¿Recuerdan a Paul Singer? Los fondos buitre. Está bancando esta fundación. Y Laura Alonso está en la oficina de anticorrupción, no fue la mesa de... y así. Y se crean estas grandes megacorporaciones como la Coalición de Negocios Globales de Educación. Y ahí tienen los integrantes. Chevron, HP, Lego, Intel, Discovery Communication, Pearson, otra vez están todas, Nokia, Western Union. Bueno, ellos manejan la educación. Ellos manejan la reforma. Bueno, esta es la parte vernácula, ¿no? Hablábamos de Gabriel Sanchezini, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, el empresario Gabriel Sanchezini, que fue director del Grupo Sofía, de la Fundación Sofía, a principios de los 90, de donde salieron Larreta, El Vidal, Esteban Bullrich, etcétera, etcétera. Es una empresa de provisión de servicios informáticos. Es el titular Sanchezini, renunció el día anterior a que lo pongan como director del INET, el Instituto Nacional de Tecnología Educativa, el tipo que vende a nivel global servicios informáticos de educación. ¿Cómo haría, no? Me vendo, me compro, y fue titular de Edunexo, es un portal de internet que no se crea acá, se crea en República Dominicana. Panama Papers, estudio Mossack Fonseca, no lo estoy inventando yo, es dueño de 8 offshore, Gabriel Sanchezini, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí ven con quién, ¿no? Hubo una inversión inicial de este portal de $100.000 y de capitalización de inversores privados. 750.000 del Bank of America. El Bank of America, cuando fue ministro de Educación Esteban Bullrich y presentó su declaración jurada, él tiene acciones, declaró, del Bank of America. Y el Bank of America es socio de ellos, un inversor en estos proyectos como Edunexo. En fin, esto lo van a leer. Es interesante porque en 2013, cuando se metió con Cuepa en la ciudad de Buenos Aires, que Bullrich era el ministro de la ciudad, la provisión de servicios informáticos sin licitación, le transfiere la base de datos, el Estado de la ciudad le transfiere la base de datos de los estudiantes que cursaban un programa de bachillerato para adultos, y la empresa les ofrecía los mismos cursos por Mercado Libre a $495. Ese es hoy el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Formar Foundation. ¿Quiénes son? Directores: Esteban Bullrich, vicedirectores Diego Fernández y Gabriel Sanchezini. ¿Quién es Diego Fernández? El dueño de la cadena de restaurante Taxi Sushi Bar. Bueno, pero en Panamá, en el estudio Fonseca, crearon la Fundación Formar Foundation, le pusieron un nombre que son todos argentinos, dicen, en 2006 en Florida, Estados Unidos. Una fundación que se dedica al intercambio estudiantil y se arma en un paraíso fiscal. Los pibes dirían, ¿qué onda? La Fundación CIPEC, bueno, ya la nombré antes, producen políticas nacionales, provinciales. Estuvo a cargo de la auditoría de las escuelas autogestionadas de San Luis, junto a la Fundación Gobierno y Sociedad de Mariano Narodowski e Inés Aguerrondo en 2012. Sus recomendaciones políticas son objeto de cita de autoridad en los documentos de educación, Plan Maestro y Secundaria del Futuro. En esos dos documentos del Plan Maestro y la Secundaria del Futuro aparecen en las argumentaciones del documento como cita de autoridad la Fundación CIPEC. ¿Por qué gente de la Fundación junto con Axel Rivas? ¿Se entiende por qué estoy diciendo que hemos privatizado, tercerizado
el pensamiento público de la educación en cabecitas privadas. Y ese es el financiamiento que tuvo en 2017 propio sitio CIPEC. Y dice que recibe, bueno, de gobiernos, individuos y empresas. Digamos, para resumir, la más chiquitita que le pone plata a la Fundación CIPEC es Coca-Cola. Se arman estos acuerdos ministeriales con el Ministerio de Agroindustria en junio del 17. Esto es para, fíjense con quién se acuerda, con la Presiquia crea los dos grandes grupos de empresas de siembra directa. Y entonces hay que cambiar la currícula de ciencias naturales para decir que el glifosato es tan inofensivo como un caramelo Sulbus, que antiguo. Lo mismo sucede con la firma del Acuerdo Federal Minero, que piden los cambios en la currícula de ciencias naturales para decirnos que el cianuro no es tan malo en las aguas del río Hachal, y que si la cebolla de Hachal, que Hachal era el primer productor internacional de cebollas en Argentina y ahora la tenemos que comer en el mercado interno por los altos grados de cianuro que tiene, no, esas cosas no hay que comentarlas. Por lo tanto, en el Acuerdo Federal Minero, que se hizo con Esteban Bullrich cuando estaba en el ministerio, juega por ahí. Hay que mover todo. Estamos frente a dos procesos. El de exoprivatización, sustitución de escuelas privadas por públicas, y este es el más preocupante, porque este es el que no se ve, el de endoprivatización. La lógica del mercado al interior del sistema educativo, delegación del currículum a la iniciativa privada, lo acabamos de decir, contratación de servicios privados en escuelas públicas, formación docente, asesorías y servicios de evaluación. Las pruebas PISA, dije que fueron originalmente pensadas en la OCDE como un instrumento de estandarización mundial, ¿sí? Y se crea a partir de la OCDE la institución PISA. La institución PISA se crea a partir de la OCDE, ¿sí? Y Pearson's, PLC, esta editora, la mayor editora del libro del mundo, es la que edita la prueba PISA, con todo el secreto tipo la fórmula de Coca-Cola, la que arma las pruebas PISA, donde los docentes no participamos, somos aplicadores. Ahí es donde nos van formateando la subjetividad. Nos usan para pasar la mano nada más. Es interesante. El vicepresidente de la OCDE es el presidente de PISA Internacional y es el ex CEO de Pearson's PLC. Darío, se murió. Perfecto, ya llegamos al final. Está bien, ya está. Ya va a volver a Está aparecer. bien. Quería decir esto para que quede claro. Cuando se habla de las pruebas internacionales, estamos hablando de un negocio multimillonario en dólares y además de robo de información para generar políticas con algunas de las recomendaciones que les acabo de decir de los organismos internacionales vía fundaciones. Y digo esto para finalizar. La literatura es simulacro, digo porque yo vengo de letras, en realidad se me ocurrió empezar a investigar el discurso sobre la educación porque veía que las discusiones sobre educación siempre eran de carácter técnico y se velaba siempre la parte política de la educación. Entonces la literatura es simulacro, los lectores juegan el juego de la ficción. La reforma educativa es simulación. Hacer creer que la mejora está en ciertos enunciados con pretensión de verdad, al mismo tiempo que ocultan la otra cara de una falsa moneda, la desposesión educativa. La educación pública
tal vez sea una de las batallas culturales más importantes que debemos dar, en tanto es la herramienta más revolucionaria que podamos encontrar en este desigual enfrentamiento entre la imposición de la pedagogía instrumental, con la que avanza la reforma, y la pedagogía social crítica de los que queremos una educación pública, común, liberadora de los valores mercantiles de la dictadura de la burguesía corporativa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o nos podemos suicidar en masa? No, creo que sí. Para que salga. En la provincia, digamos, mi pregunta apunta a cómo... Mi pregunta apunta a saber qué opinión tenés en cómo han jugado su rol los sindicatos en este relato, en este contexto que vos estás comentando, porque, por ejemplo, acá en la provincia de Córdoba llama la atención que hay un antiguo secretario general de UPC, es actualmente el ministro de Educación. Y esta reforma que vos estás comentando, se ha estado, concretando todos estos años. Por ejemplo, el protagonismo de la Universidad Católica de Córdoba, la industria de las capacitaciones, la obligación de capacitarnos y que la capacitación tenga que ser esto que ellos dicen. ¿Cómo lo ves? El ISEP. Acabaste de nombrar la Universidad Católica. La Universidad Católica, esto está en mi primer libro hace 14 años, la Universidad Católica fue protagonista en los comienzos de la reforma. La Universidad Católica, había una triangulación de la siguiente manera. Existía el programa PREAL, creado en los 90, con sede en Washington. El programa PREAL es el programa de promoción de la reforma educativa para América Latina y el Caribe, con sede en Washington. Para América Latina y el Caribe, con sede en Washington. Aquí funcionó una encuesta, aquí digo en Argentina, que era Flaxo Preal 5. Flaxo fue partícipe necesario de toda la introducción de la reforma, porque Flaxo, aun cuando tenga ese tinte progresista, y con muy buenos investigadores también, no olvidemos que es de la UNESCO, y la UNESCO recibe los fondos del Banco Mundial. Así que el tinte progresista está claro, pero la política es la misma. Entonces, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica de Córdoba fueron protagonistas a nivel hemisférico. La información que salía de las encuestas que pasaban por las escuelas iba a la Católica de Córdoba, de la Católica de Córdoba iba a la Católica de Chile, que tomaba la información del resto de Latinoamérica. De ahí la información iba a Washington, al programa PREAL, y el PREAL la devolvía a cada uno de los países con recomendaciones para ir avanzando la reforma. Así que fue pilar fundamental la Universidad Católica, lo sigue siendo, desde otro ángulo, no tan expuesta como lo están San Andrés y Itela, pero continúan. Digamos, ahí hay todo un entramado. Me preguntaste qué pasó con el sindicalismo. Los sindicatos, sí. Con los sindicatos durante 30 años, ¿qué pasó? Yo creo que los sindicatos hubo una época donde cambiaron figuritas y entonces daban cursos de capacitación y los pagaba el Estado. La UDA, Unión de Docentes Argentinos, ahora tiene una universidad. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? Digo, ¿no? ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Cómo acordaron? Y yo creo que, salvo algunos sindicatos contados con los dedos de una mano o algunas listas dentro de los sindicatos contados con los dedos de una mano, Abenis puede ser en la ciudad de Buenos
Aires. Cierto sector de Aten en Neuquén, que manejó Neuquén Capital, nunca pudo llegar a manejar toda la provincia. Estoy hablando de las agrupaciones combativas. Pero no se pudo frenar. De hecho, estamos en un momento muy complicado. La primera vez que fui a hablar en Neuquén fue en 2003. No tenía ni el primer libro hecho, pero sí artículos. Y hubo un descreimiento donde decían, bueno, pero esto no va a pasar, en la Argentina es muy fuerte el sindicalismo. Bueno, no era tan fuerte. No era tan fuerte la forma de poder doblegarlo. Es todo un tema. Es todo un tema porque tenemos que discutir fuertemente con nuestros dirigentes sindicales. Tiene que haber democratización sindical, sí o sí. Tiene que haber más procesos asamblearios desde las escuelas, sí o sí. Y no hay otra posibilidad que desde abajo, que es lo que intenta mostrar el libro en el final, en los dos cierres que tiene el libro, a ver cómo se puede caminar por ahí. Pues si queremos ser Finlandia, entre comillas, y salvando las distancias idiosincráticas de los países, además yo no quiero ser Finlandia, todas las papeleras y las mineras también participan los finlandeses, y ahí sacan los dineros, ¿no? De acá. Yo creo que estamos frente a una política extractiva más. Y no encontramos la forma de quebrar estos discursos de estos tipos que te dicen y la educación y la escuela es del siglo XIX, el docente del siglo XX y los alumnos del siglo XXI. Muchachos, el 52% de los pibes y pibas está bajo de la línea de pobreza. Eso no lo ven los reformadores que siguen hablando de las plataformas digitales. Y se lo dice la UCA. O sea, si la UCA acusa el 52%, bueno, pensemos que es mucho más. No es casual. No se conmueven los sindicatos viendo que toda la parte de la inteligencia, diría Humberto Eco, del pensamiento de la política educativa está en manos de las fundaciones privadas y de las universidades privadas, que no hay participación de las universidades públicas, que las universidades públicas son permanentemente desfinanciadas. No estamos viendo nada de esto. Estamos en un problema muy grave. Creo que hay poca movilización. Bueno, aprovecho para decir aquí toda la solidaridad con los docentes de Salta que fueron reprimidos brutalmente. Yo estuve con ellos 2 días antes ahí en la plaza. 2 días después fueron reprimidos brutalmente por aumento de sueldo. Imagínense si llegamos a discutir política educativa. Bueno, este es el punto. Este es el punto. No creo que haya salidas individuales ni sindicales individuales. No es que este sindicato triunfó y logró que no se le descuente la día de paro. Estamos hablando de lo mismo, pero se está quedando con el sistema de educación. Están pensándonos ellos, están pensando en nuestra subjetividad. Creo que tenemos que volver a una pregunta que hemos perdido de vista. ¿Qué es la educación? Y creo que es de carácter filosófico. Pero tenemos que empezar a pensar. Por algún lado tenemos que empezar a pensar. Y bueno, humildemente ese es uno de los aportes para abrir el juego, para abrir el pensamiento. De hecho, ninguno de ellos, de los que están nombrados acá, ha debatido conmigo. Ninguno me ha dicho que hay que ponerlo preso porque miente. Lo podrán poner preso porque están en una plaza protestando, pero no por lo que digo en el libro. Quiero decir, tiene que haber el tema de las agrupaciones docentes, yo creo que es cada vez más importante. Y eso tiene que salir a la superficie, pero tiene que haber una red. Tiene que haber una red de agrupaciones muy grande. Cuando vos estabas explicando todo esto, a mí se me venía a la mente el Programa Nacional de Formación Permanente aquel situado. Es eso, digamos, porque es un negocio permanente de atentar para modificar tu subjetividad. La reforma no tiene límites. Es la primera vez que yo escucho, porque uno dice, yo voy a reformar la casa. ¿Qué vas a hacer? Voy a reformar el baño. Hace 30 años que estoy reformando el baño. No, en algún momento
hay un objetivo y se termina. No, acá no, la reforma, el negocio de la reforma es la reforma en sí misma. Por eso el mismo Macri y el otro, Esteban Bullrich, devenido el senador de la provincia de Buenos Aires, un tipo que es un ministro que dice, y la escuela es una máquina de hacer chorizo. Pero tenemos que estandarizar. ¿Y cómo? Entonces vas a hacer máquinas de hacer chorizos en serio, porque es la estandarización del pensamiento, es la estandarización de la mirada sobre lo real, es la estandarización de la naturalización de la pobreza, porque la pobreza se la adjudican al individuo. Las políticas no tienen que ver. Es como la vulnerabilidad. Una vez entró el director de media y me dijo, yo te tengo que cerrar por lo menos el turno tarde, porque tenés 8, 10, 12 alumnos por aula. Y le digo, ¿y cuál es el objetivo? No, porque el decreto 1990, le digo, de la Rúa es un idiota para todo, menos para que deroguen un decreto de cuando de la Rúa ni siquiera era jefe de gobierno, porque no existía. Él fue el jefe de gobierno, pero era Secretaría de Educación, no había ministerio. El decreto 1990, ahora 98, que ahora lo levantan en el plan maestro, estos mismos tipos, ¿cómo les sirve para todos? Te dice que para crear un curso en el secundario tenés que tener 20 alumnos, para mantenerlo abierto 18. Si tenés 17 lo tenés que fusionar. Entonces cuando le dije, yo te acepto todo lo de la Rúa, pero vos sos el director de enseñanza media y me tenés que dar una razón pedagógica por qué son 20 alumnos y no 22. Bueno, no, vos siempre, los zurdos, no me ataques. Dame una razón pedagógica de por qué son 20 y no 22, o 16. De hecho, en Italia, en el secundario, 8 alumnos es lo óptimo para que todos aprueben, para que todos puedan comprender, para que los docentes puedan ocuparse de cada uno de los pibes. ¿Por qué no tomar ese modelo? Eso no sirve. Tiene que tener 50 pibes por aula, 300 pibes por aula, y sigue la máquina de hacer chorizos. Estamos en un problema grave, es un problema político, y creo que sí hay una necesidad de pensarnos juntos, de pensarnos en qué vamos a hacer con esto, porque la crisis no la inventamos los docentes, la inventaron los reformadores, y siguen diciendo que hay crisis. Que ellos me expliquen, después de 30 años de decidir las políticas educativas, ¿por qué sigue habiendo crisis? Y si no pueden salir de la crisis, bueno, que dejen en nuestras manos la educación. Y empecemos a funcionar de otra manera, articularnos de otra manera. Cada escuela, cada distrito escolar tiene un número X de escuelas, de terciarios, de primarios y de escuelas medias. Bueno, en cada distrito, cada escuela puede tener su propio representante, elegido por cada escuela, y así hasta derogar el Ministerio de Educación, sacarlo, sobre todo porque los mismos ministros siempre dicen, pero el Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas ni paga docentes, y solo existí para pagarle a las fundaciones. Bueno, entonces no tenés razón de existencia. Este es el punto, y armar un gran Consejo Nacional de Educación. Y el otro punto es que lo que se hizo durante la dictadura primero y que se siguió durante el gobierno del menemato después, no se reconvirtió, que fue la fractura del sistema educativo nacional. Vayan a decirle a Finlandia que municipalice las escuelas. No, el sistema educativo es central, es nacional. Las políticas se piensan nacionalmente, después hablar de los contenidos es otra historia, pero las políticas se piensan para toda la estructura nacional, no que cada provincia se arregle como puede. Bueno, Córdoba puede tener un mango, Santa Fe también, Buenos Aires, somos Bélgica, pero eso dicen. Pero para vivir somos Bélgica, ¿no? Y Jujuy, las escuelitas de ahí, Humahuaca, donde tuve la vez pasada, para sostenerse. Entonces van a empezar a fusionar la escuela. De hecho, la ministra Eugenia el año pasado hizo lo mismo que hizo Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Hay que cerrar los profesorados y empezó a cerrar carreras. Tuvo que ir para atrás por la movilización docente y la movilización de los estudiantes, pero va avanzando con te cierro un curso.
te cierro 2 cursos, y bueno, vas a terminar en 5 años cerrando el profesorado. Es lo que quieren. Y eso lo van a hacer. El grupo Sofía, Larreta, Sanchezini, todos estos que en los 90, ahora son gobiernos, en los 90 eran el grupo Sofía, ya le habían presentado a Susana de Civi, que era la ministra de MEN, en un proyecto de escuelas autónomas. Por supuesto, de Civi no lo aceptó. Bueno, este es el camino. Ahora son ellos los que deciden. En fin, creo que hay mucho para charlar. Yo recomiendo siempre empezar a trabajar, a estudiar documentos internos, armarse en grupos, debatir. Y creo que estamos dentro de las políticas extractivas, ¿no? El extractivismo de las megamineras, el fracking que estalla la roca madre y contamina los territorios, el glifosato que no para, todos los agrotóxicos, el deterioro de la vida, el deterioro de la tierra. Bueno, en educación es lo mismo. Hay una política extractiva que extrae lo mejor que tenemos, los nutrientes, y nos impone, de alguna manera, la misma comida a todos, una especie de doguización, es el alimento educativo, que es la estandarización. Yo creo que contra eso hay que pelear, porque la estandarización no es el normalismo de las escuelas normales, que podríamos discutirlo desde algún lugar. No, esto es mucho más perverso. Es un corte en la subjetividad del pensamiento. Y entonces la cosa se problematiza más. Si todos los directivos, desde Zambia hasta la Argentina, van a estar formados por la Fundación Barkey, y yo creo que estamos en un problema, porque solamente se va a ver aquello que la Fundación Barkey diga que haya que gestionar, evaluar, lo más importante. ¿Por qué forman directivos? En todo caso, si quieren romper algún modelo, ¿no sería más lógico estar pensando en quebrar el verticalismo de la escuela? Yo cuando fui rector también le dije, ampliamos mucho el consejo consultivo para que todas las partes tuvieran representación, y las decisiones grandes, si bien uno es el que está al frente y va a poner la cara contra el director de media, la supervisión,